A partir del análisis de nuestro sistema educativo, durante el periodo de 1992 a 1993, el doctor Carlos Ornelas presenta el libro titulado El sistema educativo mexicano, la transición de fin de siglo. Un aporte indispensable para saber cómo se ha desarrollado la educación de nuestro país. La nueva sociología de la educación surgió principalmente como una corriente crítica, que pone en duda los métodos y hallazgos de investigación de la ciencia social positivista, así como su orientación. Por lo tanto, para elaborar sus propias explicaciones, fabrica conceptos paralelos con el fin de juzgar a sus adversarios y hacer propuestas. Hablemos de reproducción, reformas profundas y valores. Durante el segundo capítulo, el análisis de los proyectos de reforma del Estado se hicieron con base en el sentido común y el debate público. El examen sociológico de los fines de esos proyectos exige ir más allá de lo que se vislumbra. Esa aparente dicotomía entre los fines de la educación es en ocasiones explícita, pero en las más de las veces es implícita en el discurso político y las actividades teóricas del Estado. Finalmente, en el capítulo 3, la misión que tiene el sistema educativo mexicano, analizar esas tres reformas profundas. La primera de las grandes transformaciones en México, no solamente en el ámbito educativo, fue la ocurrida durante 1867, una vez que triunfa la República y asume el poder el licenciado Benito Juárez. La política educativa de ese tiempo se enlazó indisolublemente con la idea de progreso. La escuela en México tal vez nunca tuvo como propósito principal formar a una persona educada, sino modelar al ciudadano o al productor. Una frase célebre del licenciado y presidente de México fue: libre y para mí sagrado es el derecho de pensar. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Durante la presidencia de Álvaro Obregón, José Vasconcelos fue nombrado como secretario de Instrucción Pública. En su puesto, realizó la primera reforma educativa, la cual elaboró desde la universidad, repercutiendo en toda la República Mexicana. Y desde esa posición, inició un ambicioso proyecto de difusión cultural en el país, con programas de instrucción popular, escuelas rurales, edición de libros y promoción del arte y la cultura. El objetivo era integrar a México de manera más amplia a las grandes transformaciones que siguieron al fin de la Primera Guerra Mundial. Vasconcelos hizo de los maestros de las escuelas rurales un ejército de paz y de cada profesor, según su propia metáfora, de raíz católica, inspirada en el sacrificio de los misioneros del periodo colonial, un apóstol de la educación. Al trabajo de los maestros rurales sumó el apoyo que nunca antes visto en México de la edición masiva de algunas de las más grandes obras del pensamiento europeo y occidental, que fueron distribuidas por todos los rincones del país, en lo que Vasconcelos no dudó en calificar como misiones culturales. Además, inició un ambicioso programa de intercambio educativo y cultural con otros países americanos, las llamadas embajadas culturales, que llevaron a algunos de los más brillantes estudiantes mexicanos de la época a entrar en contacto a edad temprana con sus pares de Argentina, Brasil, Colombia, Perú y otros países de América Latina. Cabe destacar que la labor del licenciado Basols se dirigió a la creación de una educación de corte nacional, regional, que fuera polifacética, activa, pero sobre todo científica. Atendió con especial devoción todo lo referente a la educación rural, pero con propósitos de romper las órdenes anquilosadas que condujeran al campesino a cambiar los sistemas de producción, distribución, de consumo de la riqueza, y en especial a sacar de la miseria al indígena. Partía de que para alfabetizar y educar
Era necesario crear maestros comprometidos con la justicia y los ideales de la Revolución Mexicana. Su concepción de las misiones era en el sentido de que debían estar integradas por maestros, médicos, arquitectos, artistas, obreros y agricultores, que laboraran en forma cooperativa. Al indígena decía hay que comprenderlo y elevar su capacidad productiva, sin tratar de liberarlo con utopías, sino rompiendo el mundo colonial y porfirista aún existente en esa época. Jaime Torres Bodet fue secretario de Educación de México en 2 ocasiones. Autor material del texto constitucional y vigente que regula la educación. Fue director general de la UNESCO y destacado pensador y escritor. Entendió la educación como una acción vital para el desarrollo. La enseñanza y el aprendizaje no pueden mantenerse aislados como valores locales, ni reservarse a la exclusividad económica de las restricciones que imponen las carencias sociales. Finalmente, llegamos a la transición de fin de siglo. Entra en vigor el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, durante el sexenio del señor Carlos Salinas de Gortari. El sistema educativo mexicano ingresa a una reforma compleja, a diferencia de las reformas anteriores, ya que ésta descentraliza el sistema, renueva el currículo, produce nuevos materiales, implanta programas compensatorios y nuevas formas de financiamiento, además de incorporar la evaluación. Hace obligatoria la secundaria y amplía el calendario escolar. Esta reforma ha evidenciado las deficiencias y el agotamiento al que había llegado el sistema educativo mexicano, por lo que no parece posible lograr con lo mismo los propósitos de calidad y equidad. En conclusión, las políticas educativas, en tanto políticas públicas, adquieren las peculiaridades que les imprimen los ministerios o las secretarías de educación. Por ello, se afirma que su estructura organizativa impacta sobre los resultados que logran. Tanto el diseño como las implementaciones de estas políticas y programas educativos transitan por las personas que trabajan en el sistema educativo y por una institución que tiene una historia, una tradición y una cultura. En consecuencia, hay que trabajar en la dirección de innovar a partir de la tradición. Ciertamente, el solo propósito de ampliar la cobertura, si bien requiere de movilizar una gran cantidad de recursos, resulta más factible y por ello, una estructura jerárquica y central del sistema educativo lo hizo posible. Sin embargo, para lograr los propósitos de calidad con equidad, se requiere contar con referentes irrefutables y con una gestión de la educación y del sistema educativo que sea diferente.